Era una mañana cualquiera, o al menos eso creía. El aroma del café recién hecho se entrelazaba con el dulce perfume de los pancakes que solía preparar para mi hijo, un ritual que habíamos compartido desde que era pequeño. Recordar esos momentos era como volver a ver una película familiar en la que el protagonista era un niño sonriente, lleno de vida, y cuyo único deseo era compartir la alegría de la simpleza. En esos días, cada rayo de sol que se filtraba a través de las ventanas de la cocina que había remodelado para su felicidad era un símbolo de lo que habíamos construido juntos. Pero aquel día, el silencio era ensordecedor. Una ola de frío traspasó el buen clima matutino. Era un silencio tan intenso que creí que las paredes mismas respiraban con pesadez, recordando las risas que una vez habían llenado el hogar. Miré a mi hijo que se sentaba frente a mí en la mesa del desayuno y noté en sus ojos una especie de resentimiento que no había percibido antes. Su mirada, cargada de desdén, me catalogó como una carga. Su expresión era como un espejo roto, reflejando un lugar en el que yo apenas podía entrar. Este sentimiento recorrió mi pecho como un puñal. En ese instante sentí cómo se rompía algo dentro de mí, como si el hogar que había construido, un refugio lleno de amor, se desmoronara a mis pies. Me sentí impotente, atrapado en una tormenta en la que yo era el barco y él, el mar agitado. La sensación fue horrible, como si la esencia de nuestro vínculo estuviera siendo cuestionada por una fuerza que no entendía del todo. Intenté recordar otros momentos, otras comidas compartidas, risas y juegos en el jardín, pero todo se desvanecía en ese silencio denso. Las quejas y las réplicas vacías que antes llenaban nuestras conversaciones ahora parecían perderse en un abismo que nunca imaginé que existiría entre nosotros. La vida nos había brindado muchos desafíos, pero siempre conté con la certeza de tener un hogar donde el amor era el hilo conductor, ese que ataba cada rincón del espacio que compartíamos. Pero ahora, ¿qué había hecho yo para que mi hijo me viera como una carga? ¿Dónde había fallado en la construcción de nuestro vínculo? ¿Por qué las puertas del diálogo se habían cerrado? Mis pensamientos giraban en círculo, y aunque trataba de encontrar respuestas en la niebla de mis recuerdos, la confusión se adueñaba de mí. A medida que avanzaban los minutos, el peso del silencio se volvía más agobiante. Las palabras parecían huir de mí justo cuando más las necesitaba. En lugar de insistir en la conversación, opté por observarlo buscando en sus gestos, en sus movimientos, la clave para entender su desasosiego. Quería gritarle que estaba aquí, que siempre estaría aquí, pero en su silencio temía que mi voz solo lo empujara más lejos. Las paredes de la cocina que un día fueron testigos de tantos abrazos se convirtieron en un escenario de nuestra mayor tormenta. La culpa se instaló en mi corazón. ¿Era este el resultado de tantos sacrificios que había hecho por él? ¿Acaso no había entendido lo que significaba realmente ser padre? Mi mente avanza hacia el sacrificio, hacia esas noches en las que me quedaba despierto, agotado, tratando de proporcionar un futuro mejor, una vida más fácil. Pero ¿quién se lo había pedido? En lugar de apreciarlo, parecía que lo había convertido en un peso, una carga que lo oprimía. Comencé a cuestionar todo lo que había hecho, cada decisión que había tomado, cada sacrificio que había hecho en su nombre. Mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando cada rincón de la cocina, entendí que este momento no era solo un quiebre, era una oportunidad, aunque dolorosa, de descubrir la verdad detrás del resentimiento que se había manifestado. Necesitaba dar un paso atrás y evaluar no solo su percepción, sino también la mía. Durante años había estado tan concentrado en ser el proveedor y el protector que había olvidado ser el padre presente y comprensivo. Las lecciones que había intentado enseñarle a través de mi esfuerzo incansable podrían no ser las que más necesitaba en ese momento. Así, en medio de esa mañana silenciosa y tensa, me di cuenta de que debía encontrar la manera de comenzar a deshacer el nudo que se había formado entre nosotros. La tormenta era fuerte, y yo debía ser el faro que guiara a mi hijo hacia la calma, no la tempestad que lo mantenía atrapado. Pero para ello, tendría que aventurarme a un camino lleno de incertidumbre, donde la vulnerabilidad sería mi única arma. En ese paisaje emocional tan crudo, comprendí que el verdadero desafío
no residía en defender mis esfuerzos pasados, sino en abrirme y buscar la conexión que había comenzado a desvanecerse. Debía enfrentar el desafío no solo del diálogo, sino de la comunicación desde el alma. Aquellos momentos de silencio que habían crecido entre nosotros eran una invitación a un nuevo entendimiento. Así que, con el corazón acelerado y la mente invadida por dudas y esperanzas, decidí que era el momento de dar el primer paso hacia la búsqueda de la verdad que anhelaba. Las sombras de la noche anterior se desvanecieron, dando paso a un nuevo día. Pero la tensión que se había acumulado en la cocina seguía presente, como un eco incesante que me perseguía. Recordar aquellos días felices me llenaba de nostalgia, una melancolía dulce y amarga a la vez. Desde que nació, cada rincón de nuestra casa había sido moldeado por un amor incondicional y una dedicación constante. Las paredes llevaban la impronta de nuestras vivencias, las risas al aire libre, las pequeñas sabatinas de juego y las cenas animadas donde cada plato no era solo comida, sino un ritual que fortalecía nuestro vínculo. Al observar los muebles desgastados por el tiempo y las risas, me di cuenta de que mi hogar contaba una historia. Cada cuadro en la pared llevaba una parte de nuestras memorias, desde el día en que lo llevamos a casa por primera vez hasta los cumpleaños llenos de sorpresas que le organizaba. ¡Oh, cómo amaba celebrar su vida! Con cada vela apagada, parecía que soplábamos nuestros propios deseos y sueños, esos que forjábamos juntos en un universo compartido. Recuerdo aquella tarde clara, cuando apenas comenzaba a dar sus primeros pasos. Su risa resonaba en el jardín mientras se tropezaba con el césped y reía a carcajadas. Era como ver florecer una nueva vida, una manifestación pura de alegría que me llenaba de orgullo. Con cada pequeño triunfo, por insignificante que fuera, su felicidad se convertía en la mía. Me esforzaba por proporcionarle toda la seguridad y amor posible. En esos años, me sentía como un héroe, un caballero que luchaba contra dragones de incertidumbres para proteger su mundo. Pero en medio de toda esta calidez, había momentos de lucha, sacrificios que aparentemente caían en oídos sordos, las noches en vela para equilibrar las cuentas, la presión de ese deseo de verlo feliz a pesar de las circunstancias difíciles, las discusiones sobre tareas escolares, las frustraciones acumuladas, las largas jornadas de trabajo y las ausencias involuntarias. Todo esto era parte del paquete de responsabilidades que asumí y que, quizás en mi afán por enseñar lecciones de vida, nunca supe comunicar adecuadamente. Era fácil pensar que el esfuerzo había sido suficiente, pero ahora percibía que lo que había considerado como amor a veces era visto como un peso que limitaba su libertad. ¿Era posible que en mi intento de ser un buen padre había descuidado su voz? La culpa se instalaba incesante en mi pecho y ese resentimiento reflejado en sus ojos era un espejo de mis propias inseguridades. El tiempo había pasado como un río veloz y las cosas que parecía haber dejado claras no eran tan nítidas. A veces sentía que mi hijo tenía una visión distorsionada de la realidad. No obstante, cada recuerdo me decía que siempre hubo amor. Pero el amor no siempre se percibe de la misma manera, especialmente cuando se infiltran en la vida las expectativas y presiones de la juventud. Al mirar por la ventana, un susurro de tristeza me invadió mientras veía a los niños del vecindario jugando despreocupadamente. Recordaba cómo él también corría tras la pelota, riendo, sin preocupaciones en el mundo, sintiendo la libertad en cada segundo. Fue un recordatorio de que los sacrificios que hice eran intentos por darle esa esencia de felicidad, de posibilidad. Sin embargo, la distancia emocional que había crecido entre nosotros se sentía como un abismo que ahora parecía insalvable. Fue entonces cuando decidí que debía cambiar mi enfoque. Mi corazón, repleto de dudas, ardía por la necesidad de acercarme a él, por ofrecerle no solo un hogar, sino la oportunidad de entender y ser entendido. La conversación, ese puente que había dejado de construir, se debía retomar. No quería que mi hijo sintiera que debía cargar con el peso de las decisiones familiares sin espacio para su propia voz. Este proceso requeriría tanto de mí como de él. Tenía que crecer como padre, las lecciones de la vida no deberían ser unilaterales, así que
En lugar de asumir la postura defensiva habitual, decidí buscar formas de abrir la puerta del diálogo. Quería que él supiera que era bienvenido a expresar su dolor, que su perspectiva importaba, incluso si sus pensamientos y sentimientos desafiaban lo que había considerado como una verdad inamovible. La idea de la vulnerabilidad se convirtió en el faro que guiaba mis decisiones. Ya no quería ser el héroe que luchaba solo. Deseaba ser un compañero en su vida, un padre presente que se atrevía a escuchar y aprender. Al final del día, comprendí que no se trataba solo de mi sacrificio por su bienestar, sino de crear un ambiente donde ambos pudiéramos ser vulnerables, donde no solo él pudiera expresar su resentimiento, sino también yo mis miedos y dudas. Puede que el camino hacia una nueva conexión sea arduo y lleno de tropiezos, pero en ese esfuerzo radicaba la esperanza de una reconciliación genuina. Así, me enfrentaba cada mañana no solo como un padre preocupado por el bienestar de su hijo, sino como un hombre dispuesto a transformarse por amor, reconociendo que en esa transformación radicaba la posibilidad de reconstruir no solo nuestras vidas, sino también nuestro hogar. Aquel día, mientras el sol comenzaba a alzarse en el horizonte, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi relación con mi hijo. Con la mente llena de dudas, pero el corazón decidido, me senté a reflexionar sobre el dilema que tenía enfrente. ¿Debía enfrentar a mi hijo, pedirle que hablara de sus sentimientos y al mismo tiempo arriesgarme a que se cerrara aún más? ¿O debería seguir en silencio dejando que la distancia se estirara entre nosotros como un lazo que se entorpece? La solución no estaba clara, pero había una certeza que me guiaba. Debía actuar, no por mí, sino por él. Era hora de abrir un nuevo capítulo. La idea de un hogar donde ambos pudiéramos expresar nuestras emociones se convirtió en mi faro. Fui capaz de ver la luz más allá de la tormenta que había estado nublando nuestra relación. Sin embargo, en el fondo de mi ser estaba el miedo, el temor al rechazo, a que mis esfuerzos fueran en vano, a que la brecha se hiciera más profunda. Por la tarde, después de que mi hijo regresara de la escuela, lo encontré en la sala, con la mirada perdida en su teléfono. En ese instante, un frío recorrió mi piel. Ante mí estaba el niño que había visto crecer, pero también un extraño, un joven que parecía atrapado en un mundo del que yo no formaba parte. Respirando profundamente, decidí que era el momento. Sabía que tenía que abordarlo con calma, crear un espacio donde se sintiera seguro. ¿Te gustaría hablar un momento?, le pregunté. La respuesta que esperaba era un pequeño gesto, una inclinación de su cabeza, pero lo que obtuve fue una reacción distante. Levantó la vista de su pantalla y me miró. A través de sus ojos podía ver la resistencia que había estado construyendo a lo largo del tiempo. ¿Sobre qué?, contestó con un tono seco, casi apático. En ese momento entendí que el camino por delante era mucho más desafiante de lo que había imaginado, pero también sabía que el primer paso, el más vital, era demostrarle que estaba aquí para escucharlo, no para juzgarlo. El desafío iba a ser enfrentar su desdén y su resentimiento, no como un antagonista, sino como un aliado. Hay algo que me preocupa, dije, tratando de mantener la serenidad. Siento que hay una distancia entre nosotros y me gustaría saber cómo te sientes al respecto. Su mirada se endureció y en su silencio había un océano de palabras no dichas. Era un momento cargado con la promesa de entendimiento o la oscuridad de la incomunicación. El silencio comenzó a alargarse, y con cada segundo que pasaba, la tensión se hacía palpable. Pero en ese instante, sentí que era mi momento de abrirme. Recuerdo cuando eras más pequeño, cómo disfrutabas de nuestros juegos en el jardín. No quiero que sientas que nuestra vida juntos ha sido una carga, confesé, la vulnerabilidad asomándose entre mis palabras. Quiero entenderte y estoy dispuesto a escuchar. Finalmente, un suspiro pesado emergió de sus labios. No lo entiendes, dijo, las palabras saliendo en un torrente de emociones reprimidas. Nunca has estado ahí cuando más necesito que estés. Sus palabras eran un golpe, una punzada que atravesaba el centro de mi ser. En ese momento, entendí que no era su resentimiento hacia mí lo que estaba en juego, sino su necesidad de que yo lo viera, de que reconociera las veces en que había decepcionado su expectativa de un padre presente. Lo siento,
respondí, sintiendo que cada palabra era un pequeño paso hacia su corazón. No sabía que te sentías así. Estoy aquí y quiero aprender de ti sobre lo que sientes y lo que esperas de mí. La chispa de una conexión se encendió en su mirada, aunque todavía titubeante. En la siguiente hora iniciamos un intercambio cauteloso de pensamientos y sentimientos. Hablamos sobre sus frustraciones, sobre la presión que sentía en la escuela, las expectativas que a veces parecían aplastarlo. Escuché atentamente, sin interrumpir. A medida que hablaba, cada palabra era un ladrillo en la pared que había construido entre nosotros. Su voz, antes distante, ahora sonaba auténtica, poderosa. Era capaz de sentir la pasión detrás de sus palabras. «Solo quiero que me entiendas», dijo al final de su exposición, su tono más suave. «A veces siento que estoy a la sombra de tus expectativas, que no es suficiente ser yo». En su vulnerabilidad vi una verdad reveladora. Cuanto más fuerte era el deseo de perseguir un ideal, más se alejaba de su propio camino. «Te prometo que intentaré ser un mejor padre para ti», le dije, sintiendo que mi corazón se expandía ante la posibilidad de un nuevo entendimiento. «No necesito que seas mi reflejo, solo quiero que seas tú, y estoy aquí para apoyarte en eso». El silencio, que había sido previo a nuestra conversación, ahora se sentía diferente, más leve. Cada pequeño intercambio construyó un nuevo puente, y poco a poco, las grietas se comenzaban a llenar con la esperanza de lo que podríamos llegar a ser juntos. A partir de ese día, decidimos hacer un esfuerzo consciente por hablarnos más, por abrirnos el uno al otro. Comenzamos una nueva tradición. Cada viernes, después de la cena, teníamos nuestra noche de conversación, un momento donde ambos podíamos expresar nuestros pensamientos y sentimientos sin prisas ni juicios. Era un espacio donde podía entender su mundo, y él el mío. Así fue como poco a poco comenzamos a desmoronar los muros que habíamos construido con el tiempo y la falta de comunicación. Lo que inicialmente parecía insalvable comenzó a florecer en la promesa de un entendimiento mutuo. Sabía que aún había mucho trabajo por delante, pero en ese momento sentí que habíamos dado un paso decisivo hacia la sanación. Con el corazón abierto y las manos dispuestas a construir, creía que un nuevo hogar sería posible, lleno de sinceridad, amor y conexión. Con el paso de las semanas, nuestras noches de conversación se convirtieron en el refugio donde florecían nuestras emociones. Era un espacio tan simple, pero cargado de significado. Nos sentábamos en el viejo sofá, que había sido testigo de tantas noches de risas y lágrimas, y comenzábamos a compartir lo que nos inquietaba. Las tensiones no desaparecieron de la noche a la mañana, pero la voluntad de comunicarnos de manera abierta y honesta empezó a cambiar la energía que impregnaba nuestro hogar. A menudo me encontraba sorprendido por la profundidad de sus pensamientos. Aquel niño que había jugado despreocupadamente en el jardín ahora hablaba con una madurez que me desarmaba. Me sorprendí ante sus pasiones, sus inquietudes y hasta sus sueños, que parecían tan diferentes de lo que había imaginado. A cada palabra suya, mi respeto por él crecía, así como una nueva admiración. Una noche, al finalizar la cena, él tomó un trago de su refresco y se volvió hacia mí. «Papá, ¿qué soñabas ser cuando eras niño?». La pregunta me pescó desprevenido. No era algo que hubiéramos abordado antes. Un rincón olvidado de mi niñez que había quedado sepultado bajo la responsabilidad y el tiempo. En ese momento, decidí abrirme. «Quería ser piloto», respondí, recordando aquellas largas tardes en que observaba asombrado a los aviones atravesar el cielo, soñando con el día en que podría surcar las nubes. Pero la vida tomó su propio rumbo. No siempre siguen nuestras aspiraciones. A veces lo que importa es lo que hacemos con las decisiones que tomamos. Hice una pausa, observando su reacción. Le intrigaba mi historia. Lo podía ver en su mirada curiosa. «¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo hiciste?», inquirió, y en su voz había una mezcla de interés genuino y deseo de entender las decisiones que se gestaban en nuestra vida familiar. Fui creciendo, y con el tiempo las responsabilidades se iban acumulando, respondí, buscando el equilibrio entre mi verdad y la forma en que podría impactar su percepción. Lo que soñé fue opacado por la necesidad de trabajar y cuidar de nuestra familia. La tristeza de esa revelación suave se escondía detrás de mis palabras.
Hacía tiempo que había hecho las paces con esa parte de mi historia. No era un lamento, sino una aceptación. Él asintió lentamente, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Ahí, en esa simple conversación, empezamos a entrelazar nuestras experiencias. Las viejas heridas se sentían menos dolorosas al descubrir que el pasado, aunque pesado, también ofrecía lecciones valiosas. Mientras compartíamos más anécdotas de nuestra infancia, comenzamos a intercambiar ideas sobre lo que verdaderamente significaba ser sinceros en quienes éramos. Con cada conversación, el diálogo se volvía más natural e incluso gracioso en ocasiones. Comenzamos a invitar al humor a nuestras noches. Recuerdo que en una ocasión, él decidió imitar a su profesor de matemáticas, creando un ambiente cómico y ligero que resonó en el aire, llenándonos de risas. La sinceridad de los intercambios me permitió abrirme más. ¿Y tú? ¿Qué es lo que esperas de mí como padre?, le pregunté un día. Su tiempo de respuesta era más largo de lo que esperaba. Quiero ser libre para ser yo mismo, me confesó. A veces siento que estoy tratando de seguir un camino que no es mío. Esa declaración hizo eco en mí, resonando con la lucha silenciosa que había estado atravesando en mi vida. Por su parte, él también empezó a abrir su mundo interno. Comenzó a compartir sus preocupaciones sobre las amistades, la presión social y las expectativas que sentía. Fue un cambio inesperado, un regalo que nunca imaginé recibir. Al escucharle, me vi reflejado en mis propias inseguridades como joven y al mismo tiempo ofrecí mi apoyo incondicional. Siempre podrás contar conmigo, le dije, deseando que supiera que podía compartir cosas aún más profundas sin temor. Sin embargo, la vida no se limitaba a nuestras noches de conversación. Había días difíciles, especialmente cuando la presión de la escuela se dejaba sentir y el estrés lo hacía cerrar su expresividad. Notar que todavía había muros entre nosotros, aunque menos altos, me empujó a no rendirme. En estos momentos, su mirada se llenaba de nubes y parecía que la luz del diálogo se apagaba nuevamente. No obstante, sentía que cada conversación, cada pequeño avance hacia la vulnerabilidad, estaba cimentando algo duradero. Así que un día, decidí sorprenderlo. Le pregunté si quería hacer un viaje de fin de semana juntos. Memorias de momentos pasados regresaron a mí. Días en los que habíamos ido de camping a la montaña. Tiempos despreocupados que atesoraba en mi corazón. A medida que nos acercábamos a la fecha del viaje, pude sentir la emoción en él, algo que no había visto en un tiempo. En el camino hacia el lago, la conversación fluyó con naturalidad. Compartimos risas, historias y hasta un par de silencios en los que las reflexiones propias parecían conectar en un nivel más profundo. Ya no éramos solo padre e hijo, éramos compañeros de viaje, aprendiendo a navegarnos en este nuevo entendimiento. Al llegar al destino, la belleza del lugar nos sacudió. La inmensidad del lago reflejaba el cielo azul claro, y en ese instante supe que habíamos elegido el lugar ideal para continuar nuestra reconciliación. Nos sentamos frente al agua, y mientras yo lavaba mis pies, él lanzó piedras al lago, observando cómo hacían tapas en la superficie. Con cada impacto, sentí que nuestras vidas también resonaban, salpicando ondas de esperanza. «Papá», dijo de repente, «si yo quiero ser artista y trabajar en la música, ¿me apoyarías?». El eco de su pregunta resonó en mi corazón. «Siempre te apoyaré, hijo. No importa qué camino elijas. Lo más importante es que seas feliz haciendo lo que amas», respondí. En ese momento, cada preocupación que había sentido se desvaneció, dejando lugar a la certeza de que, independientemente de lo que pasara, nuestro vínculo se había renovado. Esa noche, mientras el fuego crepitante iluminaba nuestras caras, habíamos creado un refugio en el que estaban las promesas del futuro. Me di cuenta de que las historias difíciles se transforman en caminos hacia la posibilidad. Ya no era el héroe sin debilidades, éramos dos almas en búsqueda de un entendimiento genuino. Con una relación renovada, estábamos listos para enfrentar lo que viniera, juntos, con corazones abiertos y a la espera del nuevo amanecer. La vida continuaría trayendo dificultades, pero nuestras conversaciones siempre nos darían el espacio seguro para enfrentarlas juntos. Así, de manera suave y esperanzadora,
Comenzamos a regresar al hogar donde había comenzado todo, sintiendo que realmente estábamos construyendo un nuevo hogar, uno repleto de autenticidad y amor. El regreso a casa estuvo impregnado de un aire renovado. Cada kilómetro recorrido me hacía sentir que el entorno familiar había tomado un color diferente, una nueva luz. Al llegar, la familiaridad del hogar se sintió reconfortante, pero con la esperanza de que las discusiones abiertas que habíamos tenido se prolongarían más allá del viaje. Habíamos construido un puente y ahora era momento de caminar juntos sobre él. A medida que los días pasaban, las noches de conversación continuaron floreciendo. La rutina diaria se intensificaba con la escuela y las responsabilidades, pero habíamos conseguido un pacto implícito. Siempre encontraríamos un momento para conectarnos. Esa conexión fue invaluable para ambos. Había una sinceridad palpable en el aire, un sentido de propósito compartido que había reemplazado la distancia anterior. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando las viejas heridas comenzaban a cobrar vida nuevamente. Una tarde, mientras revisaba su tarea, noté que había calificaciones bajas en sus trabajos. La sombra del miedo y la preocupación se instaló en mi mente. ¿Sería posible que la presión estuviera volviendo a hacer mella, aún con nuestros esfuerzos de comunicación? Sentí que el pasado podía arrastrarnos de regreso, y mi impulso de protegerlo comenzó a despertar. La angustia de ver a mi hijo pasar por tiempos difíciles se mezcló con la frustración, y de repente me vi atrapado en un dilema. ¿Qué debía hacer? ¿Debía insistir en que se esforzara más o, por el contrario, asumir un enfoque comprensivo que le permitiera procesar su propio camino hacia el éxito? En ese momento crucial, recordé nuestras conversaciones, la vulnerabilidad que había decidido adoptar en lugar de ceder al temor. Quería ser el refugio que él necesitaba, no el aliado que le imponía presiones. Esa noche, decidí abordar el tema de manera gradual. «Oye, ¿cómo te sientes con la escuela en este momento?», le pregunté mientras estaba sentado junto a él en la mesa de la cocina. Suspiró, y en su expresión se notó la mezcla de desánimo y frustración. «No sé, papá. Hay tantas cosas y parece que nunca es suficiente», respondió, dejando caer su bolígrafo. Fue un momento de conexión genuina. «¿Recuerdas que hablamos de seguir lo que eres y lo que te apasiona?», le pregunté. «Sé que a veces las expectativas pueden ser abrumadoras, pero quiero que entiendas que tú no eres tus calificaciones. Eres mucho más que eso». Mi voz era un ancla en la tempestad de su mente, o al menos lo intentaba. La semilla de la esperanza que habíamos plantado comenzó a florecer en esa conversación. «Sí, pero a veces pienso que debería poder gestionar mejor mi tiempo y las cosas que tengo que hacer. Quiero que estés orgulloso de mí», admitió, y en sus palabras había una sinceridad honesta que me conmovió profundamente. Con cada palabra, el aire se llenaba de nuevas posibilidades. «Hijo, yo estoy orgulloso de ti, no solo por tus logros, sino por la persona que te estás convirtiendo. Si sientes que necesitas ayuda, estamos en esto juntos. Tu felicidad y bienestar son lo que verdaderamente importa». Sentía el peso de cada palabra mientras trataba de ser un faro de apoyo constante en su vida. La vulnerabilidad de mi hijo se volvía más clara a medida que compartía sus luchas. «A veces me aterra decepcionarte», confesó, y de repente, el niño que había estado escondido tras la pared de la adolescencia se veía vulnerable y expuesto. «No quiero que pienses que no estoy intentando. Te prometo que de aquí en adelante no voy a mirar esos números como la única medida de tu éxito», le dije, convencido de que nos habíamos embarcado en un viaje de colaboración en lugar de uno de competencia. «Juntos, podemos crear un espacio seguro para que explores tus pasiones, sin importar lo que eso signifique en términos de calificaciones». Al final de esa noche, ambos acordamos establecer metas más pequeñas, momentos que celebraríamos juntos, sin importar el resultado. Establecer un sistema que no solo se centraba en lo académico, sino en la pasión y la autenticidad que ambos queríamos conservar. Cada pequeño triunfo sería reconocido, y cada paso sería un símbolo de nuestro crecimiento mutuo. Con el paso de las semanas, aquello que había comenzado como un camino tortuoso se transformó cada vez más en una travesía llena de color y textura.
Lo inesperado surgió de nuestras conversaciones más profundas y vívidas, llenadas de risas y momentos de reflexión. Pronto pude notar un cambio tangible en su actitud. La presión se diluía en un espacio donde podía ser verdaderamente él mismo. Entendí que las antiguas heridas podían continuar surgiendo, pero también sabíamos cómo manejarlas. Habíamos cultivado un entorno donde ambos éramos escuchados y donde las expectativas no eran claras fronteras, sino simples líneas que se podían dibujar y borrar. Cada día, juntos, reescribíamos la narrativa de nuestra relación. Abrimos nuevos caminos hacia la sanación y el entendimiento. Ese viaje de regreso a casa no solo había sido un retorno físico, sino un viaje hacia adentro, hacia la reconexión de corazones entre padre e hijo. Cada día se sentía como una nueva oportunidad para edificar un hogar donde el amor, la autenticidad y la comprensión fueran la base sobre la cual construir nuestro legado. Una vida de honestidad, donde cada uno de nosotros se pudiera expresar sin miedo ni reservas. Como siempre decimos en nuestro nuevo habla, la puerta siempre estará abierta. Mientras el verano se asentaba con su calor envolvente, nuestras conversaciones se transformaron en un tejido que entrelazaba nuestras vidas. Un día, mientras disfrutábamos de una comida ligera, se presentó una idea que sentí crecer en mi interior. Hijo, ¿qué te parecería organizar una pequeña presentación musical en casa? Sería una excelente forma de compartir tu talento y celebrar lo que has estado trabajando. Su reacción fue una instantánea de sorpresa, rapidez seguida de una chispa de emoción en sus ojos. ¿De verdad piensas que podría hacer algo así?, preguntó, con una mezcla palpable de incredulidad y esperanza. Por supuesto, le aseguré, mi corazón latiendo con un entusiasmo renovado. A través de la música, vi una oportunidad no solo para que él brillara, sino también para profundizar nuestro vínculo. Los días que siguieron a esa conversación fueron una explosión de energía y creatividad. La habitación de mi hijo se llenó de acordes vibrantes mientras practicaba con dedicación, y era un regalo escuchar cómo sus melodías iban tomando forma en el aire. Sin embargo, el proceso también me llevó a reflexionar sobre mis propias pasiones, que en su mayoría habían quedado enterradas por el tiempo y la rutina. Al observarlo, comprendí que era el momento de dar un paso y compartir algo que significara mucho para mí también. Así, le propuse que tocáramos juntos en el escenario. Su reacción fue una mezcla de sorpresa y alegría que iluminó su rostro. ¿Tú realmente quieres hacerlo?, preguntó con asombro, circulando por sus palabras. Mi energía se reforzó al pensar en la conexión que esto podría generar entre nosotros. Decidimos que sería un acto significativo, no solo una presentación musical, sino un símbolo de nuestra unidad. Comenzamos a planear las canciones que interpretaríamos, y en esa colaboración, cada práctica se convirtió en un momento de alegría compartida y risas. Era un viaje de exploración que traía a la superficie no solo su pasión, sino también la mía. Finalmente, llegó el esperado día de la presentación. La casa se inundó de risas y conversaciones animadas, mientras familiares y amigos se reunían, creando un ambiente que palpitaba de anticipación. A medida que nos preparábamos para subir al escenario, sentí la adrenalina recorrerme. Esa mezcla de ansiedad y emoción fue testigo de cómo, juntos, habíamos superado tanto. En el momento en que comenzamos a tocar, la conexión fue inmediata. La música no solo resonaba en el aire, palpitará en nuestros corazones. A cada acorde, me di cuenta de que este era el resultado de un viaje que no solo había transformado a mi hijo, sino que también había sanado en mí viejas heridas. Al concluir nuestra actuación, una oleada de aplausos llenó la habitación. Lo que comenzó como una actuación se había convertido en una celebración de la vida y la conexión. Tras actuar, encontré un instante de calma en el jardín. Miramos hacia el cielo estrellado que empezaba a sobrecogernos. «Papá, disfruté tanto esto», dijo mi hijo, su rostro reflejando felicidad pura. «No solo porque tuve la oportunidad de tocar, sino porque lo hice contigo». Sus palabras me tocaron el alma. Sabía que habíamos cruzado una línea fundamental en nuestra relación. «Siempre estaré aquí para ti en lo que elijas hacer», respondí, sintiendo la profundidad de nuestra promesa mutua. Sabía que habíamos establecido un fundamento sólido,
no solo para enfrentar las presiones externas, sino también para navegar juntos en lo que el futuro nos deparaba. Aquella noche, mientras observábamos las estrellas parpadeantes, comprendí que el verano nos había regalado más que luz y calor, había renovado nuestro pacto de amor y apoyo incondicional. La música no solo unió nuestra interpretación, sino que entrelazó nuestras vidas de una manera que continuaría fortaleciéndonos. El acto en el escenario se transformó en un símbolo de nuestra lucha conjunta y la resiliencia que habíamos cultivado. Con cada nueva melodía y cada risa compartida, sabíamos que el camino por delante tendría desafíos, pero estábamos listos para enfrentarlos. La vulnerabilidad que habíamos mostrado era la base de una relación auténtica, donde cada uno podría ser quien realmente era, sin máscaras ni temores. En ese momento, supe que nuestra historia apenas comenzaba, llena de nuevas melodías y armonías por descubrir juntos. Era un viaje hacia la autenticidad que, al final, nos llevaría a cada rincón de lo que significaba ser un verdadero hogar. Los días siguientes a nuestra actuación fueron como una suave brisa de verano, cada uno cargado de un aire fresco y renovador. La música se había convertido en el lenguaje que hablábamos, una forma de comunicarnos que nos unía y fortalecía cada vez más. Era fácil sentir que habíamos dejado atrás las viejas tensiones que nos habían separado, y en su lugar crecía una confianza profunda y sincera. Sin embargo, ese clima sereno pronto se enfrentó a una adversidad inesperada. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos antiguos en el desván, me encontré con una vieja carta que había escrito a mi esposa años atrás. Era una carta sobre las esperanzas y sueños que teníamos juntos, una carta que, en el paso del tiempo, se había perdido bajo la carga de las responsabilidades y los desafíos cotidianos. Al leerla, una ola de nostalgia me invadió. En esas palabras podía sentir el eco de su risa, las promesas que hicimos y la visión que teníamos de nuestra vida en familia. Fue en ese instante que comprendí que esa vieja carta no solo contenía sueños, sino también la historia de nuestra familia, marcada por la pérdida y la lucha por seguir adelante. Decidí que era el momento de compartir este hallazgo con mi hijo. Podía escuchar sus risas resonando en la casa y sabía que al contarle sobre su madre y los sacrificios que ella había hecho, podría abrir una puerta importante en nuestro proceso de sanación. «Acompáñame, hijo», le dije invitándolo a sentarse a mi lado en el sofá. Con la carta en mis manos, le expliqué su origen y lo que significó para su madre y para mí. Ella siempre creyó en nosotros, en nuestra familia. «Quiero que conozcas sus sueños, porque forman parte de los tuyos», le dije, sintiendo cómo cada palabra cobraba vida en el aire entre nosotros. Mientras le leía la carta, vi su mirada cambiar. Las barreras emocionales que a veces se interponían entre nosotros se desvanecían. La risa se transformó en un silencio reverente, como si la historia de su madre se estuviera entrelazando con la suya. «Nunca supe que ella había escrito todo esto», murmuró, su voz cargada de emoción. «¿Cómo fue su vida antes de que yo naciera?». Las preguntas fluyeron y juntos comenzamos a explorar el pasado. Cada anécdota que compartía era un hilo más que tejía la historia familiar, una historia que había estado apagada por años. Hablamos de los sueños que su madre había tenido, de las dificultades que enfrentamos y de cómo ella siempre encontró la manera de hacer que la vida fuera más hermosa, incluso en los momentos más oscuros. A medida que avanzamos en esta conversación, me di cuenta de que no solo estaba compartiendo recuerdos, estaba brindando a mi hijo la oportunidad de conocer a su madre a un nivel más profundo. Era un regalo que le permitiría entender no solo quién era ella, sino también el resiliente legado que dejó atrás. Ese diálogo continuó durante días. Con cada relato, creamos un espacio para el duelo, pero también para la celebración. Aprendimos a integrar su memoria en nuestras vidas cotidianas. Comenzamos a hacer pequeños rituales en honor a su amor. Una cena familiar donde cada quien contaba un recuerdo, una canción que nos recordaba a ella, y hasta un par de días al año que reservamos para reflexionar y compartir lo que su vida significaba para nosotros. Mientras compartíamos estas memorias, no solo sanábamos las viejas heridas, sino que también nos fortalecíamos. El dolor se convirtió en un puente hacia la comprensión, y la música que había comenzado como nuestro refugio
se transformó en una forma de mantener viva la memoria de su madre. Los dos aprendimos a tocar algunas de sus canciones favoritas, convirtiendo esas melodías en un acto sagrado de recuerdo y amor. En medio de esos momentos, se fortaleció la relación entre mi hijo y yo. Aprendí a ser vulnerable, a compartir mis temores y alegrías, mientras él asumía el papel de joven artista, llenando nuestra casa con su música y su luz. Con cada día que pasaba, la conexión que habíamos forjado se volvía más sólida, y ya no era solo un viaje hacia la sanación, sino un recorrido por un legado compartido. Miramos al futuro con la promesa de que, a pesar de las inevitables dificultades, siempre encontraríamos el camino de regreso el uno al otro. La vida tenía sus altibajos, pero ahora sabíamos que podía ser navegada con amor y autenticidad. Al final de cada día, entendí que también estábamos creando nuevas memorias, llenas de risas, música y una conexión que resonaría más allá del tiempo y la pérdida. Con el paso de los meses, la idea del concierto comenzó a tomar forma en nuestra mente y en nuestros corazones. Cada día que pasaba, ensayábamos con más dedicación y alegría, preparando un pequeño repertorio de canciones. Lo que empezó como una idea sencilla, se transformó en un evento lleno de significado. Mi hijo eligió algunas de las canciones favoritas de su madre y, en nuestro proceso de selección, descubrimos que cada melodía susurraba historias pasadas, al mismo tiempo que tejía nuestra conexión actual. Recuerdo las noches de ensayo, cuando el sol se escondía y se encendían las luces cálidas de la casa. La guitarra en mis manos sentía como si cobrase vida, resonando con cada acorde que tocábamos. Mi hijo se sumaba con su voz clara y llena de emoción. La combinación de nuestras melodías llenaba el espacio, y por un instante, el dolor de la pérdida se transformaba en una celebración de amor. Así, cada ensayo no solo nos acercaba al concierto, sino que sanaba heridas del pasado. Días antes del evento, la emoción y la ansiedad aumentaban. Eran sentimientos contradictorios que me mantenían despierto por las noches, inquieto y pensativo. Sabía que este concierto era más que una actuación para la escuela. Era una forma de abrir nuestras almas y compartir nuestro viaje de sanación con aquellos a quienes amábamos. Mientras tanto, no pude evitar recordar cómo había sido la vida antes de su partida, cuando no imaginaba lo difícil que podía ser enfrentar a un público, y mucho menos sin ella a mi lado. Finalmente, llegó el gran día. La escuela estaba iluminada y llena de risas, mientras los niños, padres y profesores se congregaban para disfrutar del espectáculo. Caminar hacia el escenario con mi hijo fue como cruzar un umbral hacia una nueva realidad. Ver su rostro lleno de determinación hizo que por un momento todos mis temores se desvanecieran. Sabía que, independientemente del resultado, estábamos allí para honrar la memoria de su madre y celebrar nuestra propia conexión. Cuando comenzó nuestra actuación, la música dejó de ser solo un arte. Se convirtió en nuestro vínculo. Cada acorde se sentía como un homenaje, cada letra, un susurro del pasado que resonaba en el presente. Al ver a la audiencia sumergirse en nuestras melodías, me di cuenta de que no solo compartíamos nuestra música, sino también nuestras historias y emociones, creando un puente entre el amor y la memoria. Al terminar nuestra presentación, la ovación que recibimos fue abrumadora y muy significativa. No solo celebrábamos una actuación exitosa, sino que estábamos entrelazando nuestras vidas con las de quienes nos rodeaban, creando un momento colectivo de sanación y amor. Miré a mi hijo y vi lágrimas de felicidad en sus ojos, y en ese instante comprendí que habíamos logrado algo hermoso. Había renacido en nosotros un eterno vínculo. Después del concierto, amigos y familiares se acercaron a nosotros, compartiendo recuerdos de su madre y lo que había significado para ellos. En ese ambiente de amor, su recuerdo se hacía más vivo, más tangible. Las historias contadas resonaban en nuestros corazones, y poco a poco, el dolor se transformaba en un refugio donde reinaba la alegría de lo que compartimos. La risa, las lágrimas y las melodías se entrelazaban, y juntos creamos un espacio cálido donde su legado continuaba floreciendo. La música seguía siendo el hilo que unía nuestras vidas. De alguna manera, nos había transformado y redescubierto.
Comprendí que la vida seguiría trayendo desafíos, pero ahora teníamos la certeza de que podríamos enfrentarlos juntos. En este camino compartido, donde la memoria de su madre seguía viva, encontré una nueva forma de amor que, a través de la música, nos seguiría guiando siempre. La conexión que habíamos forjado no solo sanó nuestras heridas, sino que prometía un futuro brillante, lleno de recuerdos y melodías que jamás dejaríamos de cantar.